De 16 aspirantes a la presidencia destacan 3, Johnny Lescano, Verónica Mendoza y George Forsyth. Sin embargo, casi el 47% de los consultados no ha decidido por quién votar, pero en lo que hay amplio consenso es en la necesidad de reformar o de hacer una nueva constitución. Lo detallamos y lo analizamos en minutos. En Noticia Perú, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, los sondeos de opinión evidencian un alto porcentaje de indecisos, lo que aumenta el nivel de dificultad para pronosticar quién será el presidente del país o presidenta en los próximos 5 años. Veamos resultados de la más reciente investigación de CELAC al respecto. De acuerdo a datos publicados por un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, que sondeó a 2.600 personas entre el 23 de febrero y el 13 de marzo, casi la mitad de los electores en Perú aún no han decidido su voto de cara a las elecciones del próximo 11 de abril. El informe destaca que la indecisión se ubica en un 47,3%. al tiempo que 47,8% ya lo tendría definido. Asimismo, 4,9% se abstuvo de contestar a la encuesta. Entre los decididos, que deberán elegir entre 16 candidatos inscritos, se perfilan con mayor fuerza 3 propuestas electorales. En primer lugar, se ubicó el candidato de corte conservador, Johnny Lescano, con 15,6 puntos de intención de voto. Seguidamente se ubicó el exfutbolista George Forsyth, precandidato por Restauración Nacional, quien se autodefine como un político de centro derecha. Y muy de cerca aparece la dirigente Verónica Mendoza, propuesta por Juntos por el Perú, psicóloga y antropóloga de 40 años, en defensa de supuestos planteamientos progresistas. Otro punto importante del estudio muestra que casi el 87% de los peruanos aspira a que se redacte una nueva constitución, lo que evidencia el desgaste del sistema político actual, que ha generado una de las sociedades más desiguales de la región. En este sentido, el candidato Lescano vende en su campaña la implementación de una economía de mercado con un presunto corte social. Nosotros pensamos que esta economía ha sido una economía liberal, sin límite, sin sensibilidad humana. Nosotros necesitamos, como ya le he dicho varias veces, una economía social de mercado. Planteamientos rechazados por la candidata de Juntos por el Perú, que resalta la incongruencia del candidato Lescano. Tú lo has dicho y la gente se va dando cuenta también que todo lo que plantea es de la boca para afuera. No hay un compromiso firme ni de él, ni mucho menos de su partido como institución. Tú lo acabas de señalar. Él dice una cosa y al día siguiente sus candidatos al Congreso dicen otra cosa. Su plan de gobierno dice una cosa y él en los debates dice otra cosa. Yo se lo expuse en el último debate que tuvimos, en el que participamos conjuntamente. Para darte un ejemplo nada más. Su plan de gobierno plantea un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios del país. Es una propuesta también de Juntos por el Perú. Yo dije, qué bacán, coincidimos en esto. Pero cuando le preguntan al señor Lescano, dice, no vamos a cobrar un impuesto a los multimillonarios. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A su plan de gobierno, al señor Lescano? Forsyth, por su parte, acusa a la organización política de Lescano de haber estado en el poder durante las últimas 2 décadas. Hemos logrado esos resultados. ¿Por qué? Porque queremos cambiar el Perú de manera seria. Miren los partidos de siempre, lo que están postulando. Un partido, uno de los más antiguos del Perú, que ahora está en unas posiciones importantes en las encuestas, quedó el último. Acción Popular. Pero el último, digamos, estos son los que están en el Estado, trabajando hace 20 años en el Estado y están últimos. Entonces dime, ¿realmente tienen el interés es de ayudar a la población? ¿O simplemente quieren llegar al poder por llegar? Más de 25.280.000 electores están habilitados para escoger un presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos el próximo domingo 11 de abril. Vamos al análisis de todos estos datos con Juan Diego Mota. Él es abogado, escritor, analista político de Izquierda Socialista. Nos acompaña también desde Lima. Juan Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, y muy buenas noches a todo el público que nos sigue de Telesur. Muchísimas gracias. Juan Diego, quiero comenzar primero sobre un asunto que no tiene que ver directamente con el proceso de elecciones, con lo político, sino con la aspiración urgente de las personas, de todo este grupo de personas encuestadas, más de 2.000. La primera
petición que se hace, su principal preocupación en este momento no son las elecciones, sino que logren ser vacunados. En este contexto, ¿este hecho qué significa? Y si está directamente relacionado con que hay casi un 50% de personas que aún no saben por quién van a votar. Sí, es muy importante los datos que nos entrega esta encuesta de la CELAC, porque más allá del proceso electoral, que es atípico, creo yo, y con resultados muy cambiantes, casi impredecibles, lo que nos demuestra es que la mayor preocupación, como tú has dicho, está en torno a la pandemia. Es decir, refleja el carácter de la crisis estructural que el país viene pasando. Y esto no es menor, porque el país no solamente está atravesando la crisis producto de la pandemia, sino que recordemos que nosotros venimos ya atravesando desde antes de la pandemia una crisis muy profunda como país, como sociedad. Hemos tenido en el último periodo de gobierno, menos de 5 años, 5 presidentes. Kuczynski, Arauz, Vizcarra, Merino y ahora Sagasti. Los últimos expresidentes que hemos tenido están todos o presos, o prófugos, o prefirieron matarse para no rendir ante la justicia por crímenes de corrupción o de lesa humanidad. Una crisis económica brutal que estamos teniendo, desempleo, subempleo, una crisis sanitaria, obviamente, todo esto se ha visto dinamizado finalmente o expresado de manera completa con la crisis económica que ha generado la pandemia. Entonces, ese malestar se demuestra en esta encuesta cuando la mayoría de la gente está pensando en el tema de las vacunas y no precisamente en las elecciones. Sin embargo, la encuesta también nos arroja otro resultado respecto a la situación nacional. Es muy importante resaltar que el 86% de la población quiera un cambio en la Constitución, una reforma o el cambio total de la Constitución. Constitución que, recordemos, heredamos del Fujimorato. La Constitución del 93 es la piedra angular en el Perú del neoliberalismo y de un gobierno de facto dictatorial como fue el de Alberto Fujimori. Entonces, eso creo que nos lleva a repensar en aquella frase que mientras más profunda es la crisis, más radical es el cambio. Lo que la gente está esperando no solamente es un cambio de un presidente, sino un cambio del sistema que lo ejemplifica con el cambio de una constitución. Sabemos que no es suficiente el cambio de una constitución para cambiar una situación. Pero sería un paso fundamental para el país. Recordemos que en las manifestaciones pasadas, en toda esa situación convulsa política, con un presidente que duró solamente 48 horas y luego llega Francisco Sagasti, lo que se exigía en las calles era un cambio urgente de constitución. Pero, Juan Diego, se instala el tema, hay candidatos, son 16 en total, recordemos, aspirantes a la presidencia que hablen de este tema, pero con total seriedad, diciendo que se requiere un cambio de constitución o reformas estructurales a la constitución. Hay claramente 2 candidaturas que están planteando un cambio en la Constitución. La candidatura de Verónica Mendoza, de izquierda, y también creo que eso no lo ha podido observar la encuesta de CELAC por el tipo metodológico de la encuesta. Es una encuesta que tiene un gran trabajo de campo, con el doble de votantes, de encuestados, pero un periodo más largo, ¿no? Es como una película, ¿no? Desde el 23 de febrero hasta el 13 de marzo. Sin embargo, en la última semana, según las encuestas nacionales, a las cuales podemos tener muchas críticas, pero si es que lo van reconociendo es necesario resaltarlo, indican que ha aparecido también otra candidatura de izquierda, la de Pedro Castillo, de Perú Libre, ¿no? Que ya aparece con hasta el 3.5%. Entonces, ambas candidaturas están planteando un cambio en la Constitución. Creo que eso es importante, resaltante, porque creo yo, según la proyección que las propias encuestas nacionales, a las cuales no le creemos todo, pero por lo menos coinciden en ese patrón, están mostrando un crecimiento, por lo menos en esta última candidatura, que está viniendo desde abajo. Entonces yo diría que el resto de candidatos que son de la derecha no hablan de un cambio en la Constitución, o si lo dicen de la boca para afuera, simplemente porque saben que eso les puede generar algún rédito político, pero no están planteando de ninguna manera una propuesta que sea consecuente, coherente con su práctica cotidiana en los últimos años. Sí. Por ejemplo, Johnny Lescano, que está en primer lugar,
pertenece a un partido de derecha tradicional. Él, como persona, tal vez podrá ser el ala más progresista de ese partido, pero es un partido de derechas. No van a aceptar nunca un cambio de la Constitución que plantee reformar los puntos que la gente está queriendo. Por ejemplo, en la encuesta se habla, en la encuesta de CELAC, que el 33% respecto al trabajo y el empleo considera que el principal problema es que el trabajo no es estable, es precario. Y el 26% que se trabaja más de lo que se gana, ¿no? Es decir, más del todo 50% eso obedece considera además, precariedad. Juan Diego, todo esto obedece a la precariedad laboral en tiempos de pandemia, vuelve el tema de la pandemia y la altísima informalidad que hay en el país. Pero me hablabas además de Johnny Lescano, que va en este momento en primer lugar a 3 semanas prácticamente de las elecciones generales y presidenciales. ¿Qué tiene él para ser el primero? Si no es cónsono con lo que está el pueblo exigiendo. Maquinaria política, ¿cómo se entiende? Varios motivos, ¿no? Por un lado es cierto que tiene cierta maquinaria política, tiene cierta representatividad en el Congreso, ¿no? Tiene apoyo en la pauta electoral, ¿no? Para salir en los medios de comunicación, pero además creo que no podemos dejar de negar algo. Han concentrado su discurso, su campaña, en el sur del país, en el Perú profundo, digamos, en las provincias del país, apelando a un discurso pseudo-nacionalista, ¿no es cierto?, que se aparentemente populista, ¿no es cierto?, que incluso copia algunas consignas de la izquierda, tratando de engatusar o captar votos de ese sector, ¿no? Incluso con algunas críticas hacia la derecha, de la cual él no pertenece, ¿no? Entonces creo que la táctica del Lescano es tirarse hacia la izquierda para captar votos en ese sentido. Por tanto, creo yo que la táctica también, y no solo la táctica, ¿no? Sería para robarle, Juan Diego, para robarle votos a Verónica Mendoza. Y a toda la izquierda, ¿no? Por tanto, yo creo que la táctica de la izquierda debería ser más bien radicalizar el discurso y no tratar de hacer lo contrario, ¿no? Creo que la ganancia de la izquierda debe ser buscar en los sectores más olvidados. ¿Cuánto de izquierda en este momento con el discurso que se acerca más al centro es el de Verónica Mendoza? Juan Diego, te lo pregunto porque es a veces bastante sinuoso su discurso. No sé a qué obedece, si depende del medio de comunicación que la esté entrevistando o del espacio en donde ella se encuentre. El proceso electoral es muy complicado en el país. Pero si uno analiza el sector social de los votos dentro de las posturas de izquierda con más posibilidades, la de Pedro Castillo, que está apareciendo con 3.5%, y la de Verónica Mendoza, que ya está más consolidada, uno va a ver que el mayor caudal de votos de Verónica Mendoza está no solamente en los sectores más empobrecidos, sino en la clase media. Mientras que si uno observa el caudal de votos de Percy Castillo y su discurso, el mayor caudal de votos está en los sectores más empobrecidos, ¿no? Sectores D y E, como los señalan las encuestadoras, y en los sectores rurales. Entonces, eso es un dato claro que evidencia la composición social de estas candidaturas. Insisto, aquí la táctica por una propuesta de cambio que sea coherente con la propuesta de una nueva constitución, de una asamblea constituyente con participación popular, tiene que ser claramente radicalizando el discurso, es decir, yendo a la raíz de los problemas, buscando hacer mella en los discursos fariseos de la derecha que están buscando robar votos a la izquierda y tener un discurso mucho más confrontacional con los poderes de turno, porque la situación de crisis que vive el país es muy grande, la gente se está muriendo. No hay que olvidar que el Perú tuvo en su momento la tasa de letalidad más alta del mundo, ¿no? Y esos indicadores no han variado mucho, ¿no? Entonces, es necesario empatar con todo ese descontento de la gente sin tibiezas y plantear los cambios más profundos que el Perú necesita. Esta encuesta de CELAC nos demuestra la pauta, justamente. Fíjense, el 78% de la población quiere una reforma agraria. Esto empata mucho con las protestas que hubieron en diciembre y enero de este año, de los trabajadores agrícolas que salieron a las calles. Hubieron varios muertos justamente por las protestas, porque estaban reclamando un mejor régimen laboral en el sector agrario. O, por ejemplo,
cuando el 68% de la población, según esta última encuesta también, plantea que estaría de acuerdo con elevar los impuestos a las grandes multinacionales, las transnacionales. O, por ejemplo, ¿no?, cuando el 74% considera que el Estado debería asumir el brindar el servicio de Internet, ¿no? Ahora ya es un servicio humano, ¿no?, básico. Entonces, nos damos cuenta que el discurso privatista, individualista de la derecha no tiene por dónde crecer, que más bien un discurso que plantee que el Estado tiene que tener un rol importante en el manejo del erario público, en el manejo de la crisis, mayor participación en el tema de salud, educación. Porque eso que dices, Juan Diego, es justamente lo que ha develado la pandemia. O sea, el modelo leonino en contra de la población, especialmente en la educación, bueno, y en muchos otros sectores. Recordar que en América Latina se ha exigido, entre esos está incluido Perú, una renta básica universal que no llega a todos los sectores que lo necesitan. Ahora, en este contexto, ¿qué papel juega George Forsyth? Él es un exjugador de fútbol, tiene un nombre extranjero, y lo que uno necesariamente se pregunta es si es que esos nombres resultan ser curiosos o atractivos para un público votante. Recordemos, por ejemplo, también a Pedro Pablo Kuczynski, si también es que hay algo de esto en esas figuras que pueden resultar novedosas. Mira, Forsyth está cayendo. O sea, si uno ve el histórico de las últimas encuestas, incluso siendo encuestadoras de derecha, no pueden ocultar que viene cayendo, es la tendencia inexorable. Entonces, yo creo que esa tendencia va a continuar. Más bien, hay otros candidatos de derecha que están teniendo una progresión, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento de una ultraderecha con Rafael López Aliaga, ¿no? Rafael López Aliaga es un candidato ultraconservador, para ponerlo en ejemplo en la situación internacional, muy parecido a Bolsonaro, a Trump, ¿no?, ligado a esos mismos sectores ultraconservadores, y que está teniendo cierto crecimiento, ¿no? Y eso es preocupante sin duda, ¿no?, porque maneja un discurso populista, pero de ultraderecha. Entonces, lo que demuestra, creo yo, es que el escenario político es muy disperso, están muy divididos los sectores de la derecha. Creo que eso también es un reflejo de la crisis que se está viviendo. Esta crisis no se sostiene más, es una crisis que venimos arrastrando no solo en la pandemia, sino ya desde antes. Y la derecha, los sectores de poder, el empresariado, el ejército, la iglesia, no ha podido resolverla en los últimos 5 años. Hemos tenido presidente tras presidente interino, por crisis económica, con la gente saliendo a la calle pidiendo que se vayan todos, porque eso es la consigna, que haya nueva constitución, y lo que hemos tenido es que la derecha no puede superar esta crisis. Ahorita hay una dispersión, ¿no? Justamente por eso podemos hablar de que en el segundo lugar hay hasta un cuádruple empate, ¿no?, en diferentes candidatos, siendo la mayoría de estos de derecha, pero la derecha no está unida, lo cual debería ser también mirado como una oportunidad también para que un discurso mucho más contundente de izquierda pueda aprovechar y tener la posibilidad. En mi perspectiva, creo yo, que el candidato de izquierda que empate con los sectores más olvidados, con los ambulantes, con los trabajadores agrícolas, con los sectores que han sido menospreciados constantemente por la derecha, ¿no? Muchos de ellos que han sido votantes incluso que los buscan solamente para el momento del voto. Pero todo ese escenario plantea también, entonces, muy probablemente veremos cuál será la encuesta definitiva, la real, que es la del pueblo, el próximo 11 de abril. ¿Será una segunda vuelta? ¿Brevemente lo crees? Yo creo que sí va a haber una segunda vuelta, definitivamente. Lo más probable es que Johnny Lescano sea uno de los que esté en la segunda vuelta, y el segundo lugar está disputado. Yo no cerraría nada, no descartaría nada. Creo que se define en las últimas semanas. Esto está muy movido. Como tú dices, alrededor de un 40% no ha definido su voto, o piensa votar en blanco, viciado. Entonces, nuevamente, el candidato, la candidata de izquierda que realmente asuma esa posición y se ponga con un discurso mucho más confrontacional y lo lleve sobre todo a la práctica, podrá tener el apoyo del sector del pueblo. Hay que confiar en el pueblo, no solamente en lo que nos digan los opinólogos de derecha o de centro. Creo que la ganancia no está tirándose hacia el centro, la ganancia está más bien radicalizando el discurso. Solo así podremos empatar con ese sector que ha estado en manos de la derecha, que está siendo manipulado por la derecha,
y, por supuesto, llevar a cabo las grandes reformas que esta encuesta CELAC nos plantea. Nueva constitución, trabajo estable con mayor salario, reforma agraria, impuestos a las transnacionales, entre otros, y los servicios sociales en manos del Estado, que es lo que les están arrojando esta encuesta. Ese es el programa. Reformas trascendentales, además, Juan Diego, producto del abandono histórico del Estado. Juan Diego, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos ahora.